Bueno, continuamos en el programa de Manuel Artiles y yo es que estaba ya aquí sentada preparándome para una conversación muy interesante, porque saben ustedes que en el verano, sobre todo los que nos gusta tener los pies fresquitos, estamos todo el día en cholas, todo el día para arriba, todo el día para abajo, que si vamos a la piscina, que si nos olvidamos la chola, que si nos bañamos y de repente, ay Dios mío, ¿qué es lo que tengo en los pies? Bueno, la salud de los pies, ustedes creen que no, es muy, pero que muy importante, porque luego vamos a tener también una buena calidad de vida. Para eso vamos a tener a unas amigas de esta casa, a las cuales queremos muchísimo y nos gusta que nos hablen de pies, porque además lo hacen de una manera muy sencilla, con la cual vamos a entender absolutamente todo fácilmente. Miren, les presento a Nur Majés, ella es podóloga con máster en podología deportiva, también es experta en podología médico-quirúrgica del pie y vamos a hablar con ella de cara, pues como les decía, a este verano y de los grandes olvidados de nuestro cuerpo, que son pues ellos mismos, los pies. Pero también nos acompaña Tanisha Majés, que es podóloga con formación en podología infantil y especialista en biomecánica y ortopedia de la extremidad inferior. Chicas, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal? Bueno, podología deportiva Canarias. Ustedes son un referente. Yo creo que todo el mundo que tiene algún problema con los pies, pues vamos donde Nur, tal cual. ¿Por qué? Porque es verdad que yo creo que tus pacientes entran, desde la primera vez que prueban y notan ese beneficio, ya se quedan allí agenciados contigo, ¿a que sí? Bueno, estamos en verano, chicas, y es lo que decía al principio, ¿no? Cuando estaba presentándole, una de las patologías más frecuentes, pues que se nos pueden dar entre muchas, son los papilomas o verrugas plantares, que a veces no le prestamos ni siquiera la atención necesaria, no sabemos ni lo que tenemos y lo interesante sería atender a esas pequeñas situaciones que nos ocurren en el pie que no comprendemos e ir a un centro especializado como el de ustedes. Cuéntanos, Nur o Tanisha, ¿qué son y cómo se forman y cómo podríamos tratarlas? Pues las verrugas plantares o papiloma son una afección que es como la más común en verano y sobre todo en niños. Entonces, es el virus del papiloma, pero afectado en el pie y tiene una incubación de 1 a 6 meses más o menos. ¿Y por qué en niños, no? Porque es un virus que se coge en calor, humedad, con un sistema inmune un poco más deficiente, por falta de higiene. Entonces, todas esas condiciones y sobre todo en piscinas, campos de natación, vestuarios, duchas, ahí es donde más suelen cogerlos. Okay. Y niños al final, por ese sistema inmune un poco más bajo, que los adultos tienden a cogerlo más también y por ese descuido, ¿no? De ir descalzo por todos lados. Pero sí que es verdad que los adultos que lo cogen normalmente es porque su hijo lo tiene. Porque tiene un contagio bastante rápido, sí, y suele afectar a casi toda la familia después. Estamos viendo una imagen aquí que la tengo detrás en el pantalla que me deja sorprendida, que a lo mejor tenemos algo así, ¿no? Y sentimos molestia también. Suelen confundirlo con un callo, pero sí que es verdad que si lo pensamos, los niños no tienen callos, no suelen tener. Yeah. Entonces, cuando salen estas verruguitas, estos ya son bastante agresivos, ¿vale? Ves la imagen en dibujo cómo tiene una profundidad hacia abajo. Entonces, simplemente con medicamentos que se vendan en la farmacia o raspando en casa y demás, no se va a conseguir quitar. Es más, esas pequeñas escamas, polvitos que quitamos son las que contagian. Entonces, lo ideal es siempre venir a un podólogo y que lo quitemos de raíz y quitemos todas las raíces que hayan, porque si no, vuelve a salir y vuelve a salir. ¿Vale? Entonces, siempre hay que erradicarlo bien y hacer una buena limpieza de la zona. Oye, qué complicado. ¿Y es común, además, sufrir Es esto? muy común, pero sobre todo es eso, en periodos de verano, cuando más tienden a ver, pero a lo mejor en consulta tenemos pues a lo mejor 5 niños al día más o menos con papiloma. Vale, vamos a cambiar de papiloma, que la verdad que me acabas de dejar sorprendida, porque además lo que tenemos que tener es mucha precaución, e intentar, me imagino yo, que cuando vamos a las duchas o sitios públicos llevar siempre nuestra cholita, sí, para no contagiarnos, por así decirlo. Otra patología también frecuente son los hongos que afectan a la piel y a las uñas. ¿Cómo lo tratan ustedes en Podología Deportiva Canarias?
Pues mira, los hongos son una patología que son súper común en consulta, más que nada porque aquí en Canarias el clima que tenemos hace que se genere un ambiente de humedad en el pie del paciente. Entonces se suele ver mucho en deportistas que al correr se golpean las uñas, en mujeres que después de dejarse tanto tiempo el esmalte de uña, la uña no respira y se genera el hongo. O sobre todo también es súper común en pacientes que, pues por el trabajo que tienen, el calzado que utilizan en el trabajo hace que se genere mucha humedad en el pie del paciente. Entonces, cosas que podemos ver en casa para saber si tenemos un hongo o no, porque muchas veces nos vemos una uña y no sabemos, no queremos ir por miedo, por vergüenza. Entonces, cositas que nos ayudan a saber si tenemos hongo o no. Sobre todo un color amarillento en lo que es la uña, ¿vale? Las esquinitas de la uña se suelen ver un poquito más levantadas, un poquito más huecas o con unas manchitas blancas o amarillas. Suele dar bastante olor en el pie, suele dar a veces picor en todo lo que es la planta e incluso entre los deditos. Y también lo que es muy común ahora en verano es que los pacientes no se sequen muy bien los pies y se vean como unas grietas o una zona de maceración entre los deditos. Entonces, lo que es la humedad, la oclusión y lo que es la falta de transpiración en el pie del paciente son todos los factores que desencadenan a que se produzca el hongo. Entonces, por eso en consulta nosotros tenemos un láser que es el Pinpoint Foot Laser, está aprobado por la FDA y es el único aquí en Canarias. Lo bueno de él es que trata todo tipo de hongos y con un tratamiento muy protocolizado de 6 sesiones conseguimos curar el hongo por completo. Oye, Tanisa, cuando vemos, por ejemplo, ahora que tú dices, ves que estoy viendo también la imagen en pantalla y digo, madre mía, pues como algo muy común, que esto, que tenemos como la uña un poquito levantada, en un color que no es el normal, ese es un hongo también. Muchas veces cuando los deportistas, porque, por ejemplo... claro, no sabemos a veces si pues yo que te has dado un golpe en la uña o que, pues no sé, una malformación por el paso de los años también. Muchas veces, por ejemplo, sobre todo en deportistas, que al correr el zapato es un poquito más estrecho, el impacto hace que se generen unos golpes. Pueden ser distintos tipos, es decir, un deportista se le puede quedar la uña lo que es moradita o más rojita, eso suele ser porque hay sangre dentro. Si esa uña no se corta a tiempo, al final la sangre lo que ha hecho es crear un espacio entre la uña y la piel. En ese espacio entra humedad y se puede provocar un hongo. O hay pacientes que se dan un simple golpe y se le queda como más blanquita la manchita en la punta. En principio no tiene por qué ser hongo, pero te digo, si se deja mucho tiempo, la propia humedad de la ducha puede hacer que se forme el hongo. Fíjate, lo importante es que es observarnos, a que sí, porque yo creo que es el primer paso. Bueno, para los adultos o los mayores lo tenemos como más claro, que al igual tenemos los pies, como te decía, pues mucho más castigados, pero los más pequeños, porque es verdad que los adultos nos observamos un poquito más o vemos algún tipo de cambio, pero en nuestros niños es importante, por ejemplo, llevarlos al podólogo para tener también una salud, porque no una pequeña revisión. ¿Qué recomiendan ustedes? Pues ahora mismo estamos especializados en la pediatría, en la podología, porque a nadie se nos pasaría llevar a nuestro hijo al podólogo, a no ser que tenga un papiloma, a no ser que tenga una uña clavada, a no ser que duela. Pero los niños no tienden a quejarse y nosotros al final, siendo padres, tenemos 1000 preocupaciones y lo menos que vamos a... Muchas veces no somos precavidos en muchos medios. Entonces, lo ideal es llevarlos al podólogo. ¿Por qué? Porque hay muchos niños que tienden a caminar con las puntas hacia adentro, tienen una marcha de pato, las rodillas están inclinadas en X hacia adentro, o nosotros los padres tenemos pie plano, pues son cosas que se heredan. Todas las cosas se pueden llegar a evitar y se pueden llegar a solucionar, pero hasta cierta edad. Entonces, los niños de entre los 3 años y los 13 años hay un periodo de osificación en el cual muchas de las patologías tienen porcentaje de corrección. En esa edad es cuando deben traer a los niños al podólogo. No hace falta ponerle plantillas a todos, pero sí hace falta hacer un estudio en el cual analizamos la manera de caminar, cómo juegan, cómo saltan, medimos bien la movilidad de las articulaciones y valoramos pues si hay algo que tiene que tratarse con plantillas, se trata. Si no, muchos tratamientos son a nivel de calzado respetuoso, a nivel de ejercicios o manipulaciones que podemos hacer con los niños en casa, con el fin de evitar que cuando lleguen a una edad en la que pues, mi hijo juega al fútbol, está en la cantera, está federado, él no se puede permitir estar lesionado. Cúramelo ya. Pues no tenemos que llegar a ese nivel,
Se Ahí pueden está. llegar a solucionar las cosas antes para que cuando ya esté en esa edad de jugar a fútbol profesional, entre otros deportes, no tenga lesiones o pueda llegar a haber prevenido alguna. Es que yo creo que la prevención, después de escuchar a muchos profesionales, digo, madre mía, qué importante es coger las cosas a tiempo para que no se compliquen, ¿no? Exacto. Bueno, ahora que los pies los tenemos al aire todo el día, y yo soy la primera, que a mí me encanta ir descalza, en cholas, yo creo que a todos ustedes también les gusta, cambiamos casi el tipo de calzado en verano y estamos como que nos quitamos ese tenis o ese zapato más cerrado para estar siempre al aire. Me cuentan las dos, que saben ustedes de qué va la cosa, qué cuidados podríamos tener, recomendaciones también para esos pies de cara a este verano. Pues mira, lo más importante, y esto es algo que me gustaría que todos los pacientes hicieran a lo largo del año, pero mucho más en verano, más que nada por lo que acabas de comentar, todo el uso de cholitas, sandalias, que es mucho más plano, es la hidratación. Siempre tiene que hidratarse el paciente, sobre todo por las noches y sin calcetines, con una crema que contenga urea. Eso es súper importante de cara a proteger los golpes que pueda recibir o el deslizamiento con la cholita, ¿vale? Luego, súper importante, si tenemos hongos en las uñas, no taparlo con una pintura de uña todo el verano, porque eso lo único que va a conseguir es que empeore. Siempre tenemos que intentar tratarlo lo antes posible para que así durante el verano, con todo lo que es el zapato al aire libre y demás, pueda recuperarse mucho más rápido. Intentar no compartir en casa material tipo limas, corta uñas, tijeras, porque eso todo va a provocar que si alguien tiene un hongo, pues se pueda contagiar. Intentar siempre que el corte de la uña sea lo más recto posible. Nosotras siempre recomendamos utilizar una tijera que sea de punta recta porque va a favorecer siempre que el corte sea lo más recto posible. Muchas veces los corta uñas, como tienen esa parte más angulada, hace que se redondee la uña y eso siempre puede provocar que se claven las uñas, ¿vale? Lo que conocemos como las uñas encarnadas. Sí. Y es muy común el uso de lo que son callícidas, piedras pómez o quitacallos. Todo eso al final lo que hace es como si fuera un remedio casero. Te lo quitan en el momento, pero a largo plazo no son buenos. Todo lo que son piedras pómez y demás raspan no solo la parte del callo, sino también la parte sana del pie. Entonces la parte sana del pie reacciona y genera más callo para protegerse. Por eso siempre pedimos que a la mínima que se vean algo en el pie, intentar siempre acudir a un profesional para que lo solucione, que muchas veces la solución va a ser más rápida y más eficaz que estar en casa todos los días intentando remediarlo. Es que esto no es por nada, pero esto es un problemón que se padece mucho, ese talón seco que vemos pues por ahí, por llevar chola seguramente, ¿no? Y sí. Ese remedio ustedes podrían solucionarlo y además dar las indicaciones para conservarlo lo mejor posible. Sí, no es venir al podólogo, no es crearte una dependencia para venir todas las semanas ni todos los meses. Es más, nosotros hay pacientes que decimos, nos dicen, ¿cuándo cogemos la próxima cita? Pues mira, cuando veas la necesidad, cuando te crezcan las uñas bastantes, cuando empieces a sentir molestia, pero no hace falta hacerlo rutinario mes a mes, a no ser que tengas esa necesidad. Nuestra intención siempre es ayudarte lo máximo posible, que tú te conserves en casa y que luego vengas otra vez para seguir manteniéndote. Vale. Chicas, tengo dos preguntas para ir terminando. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre pues, estas uñas que se llevan actualmente, que se hacen en los pies también, ¿no? de gel, que duran tanto tiempo? Mira, nosotras, por ejemplo, nos hacemos la semipermanente, nos la hacemos en la mano. Sí. Y sí que es verdad que cada 3 semanitas más o menos vamos a cambiárnosla. ¿Qué es lo que pasa en los pies? Las manos, yo no llevo guantes puestos todo el día, me refiero de invierno ni nada. Los pies muchas veces estamos con tenis, estamos con calzado cerrado, entonces ya la uña está cubierta por capas de pinta uñas y grueso. Ya encima tiene un zapato encima, ya encima tiene la humedad. Cuando te la vayas a quitar, muchas veces no tendrás hongos, pero a la quinta a lo mejor sí. Y de dañarte tanto el retirado del esmalte semipermanente, quitártelo tan bruscamente de la uña, quitas todas las defensas de la uña y se vuelve fina, se vuelve frágil, se te rompe y ahí aparecen hongos. ¿Ustedes creen que es conveniente que nos dejemos las uñas sin pintar, por ejemplo, de los pies durante un tiempo? Lo ideal siempre es eso. Bien. O sea, lo ideal es siempre intentar, sobre todo en invierno, como comentaba Nur, estamos todo el día en calzado cerrado la mayoría de las veces, entonces intentar que en la época de invierno, en que no estamos luciendo pie, las uñas estén lo más transpirable posible. Siempre recomendamos pintura normal, entendemos que hay muchas veces que queremos pintarnos las uñas y lucir, entonces siempre recomendamos no más de 2 semanas un esmalte normal.
Nosotros ya descartamos sí o sí el esmalte semipermanente en lo que son los pies, pero sí que se recomienda intentar que haya un cambio, sobre todo de pinturas, que no estén un mes entero con la pintura puesta, y si se puede ser en invierno, lo más al aire posible. Bien, pues chicas, vamos a terminar. Me queda la última duda, que cuando empecé el programa, te lo digo porque después Manolo me va a preguntar, pero yo le dije, Manolo, como ustedes venían y todo eso, digo, pero tú no has tenido, mi hijo, nunca un ojo pollo. Y me dijo, no. Digo, pues eso duele un montón. ¿Es un ojo pollo o estoy equivocada? Se llama un ojo de gallo, pero realmente es un callo, ¿vale? Lo que pasa es que con la presión, el callo suelen unas muertas de la piel. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay tanto, con la presión del suelo, se mete hacia adentro. Uy, ¿eso duele? Como si fuese un clavo. Ahí está. Entonces lo llaman un ojo de gallo, pero se quita con bisturí en consulta. ¿Ves, Manolo? ¿Ves lo que te decía? Que esto es que estas chicas tenían que estar aquí hoy, porque así nos enteramos de todo. Bueno, pues Nur Majés, Tanisha Majés, de Podología Deportiva Canarias, ha sido un placer, como siempre, tenerlas aquí. Tomo nota de todos los consejos que nos han dado, porque nos van a venir a todos del 10. Y ya saben ustedes que sus puertas siempre están abiertas, las podemos encontrar también en Instagram y todo esto, ¿no? Sí, porque yo Instagram, las sigo. Facebook, por la página web, nos escriben por WhatsApp, por teléfono. Y además que las tenemos en Tenerife, las tenemos en Gran Canaria, o sea, ¿qué más podemos pedir? Cuidar los pies, que parece que no, los olvidamos de los pobres y son importantes. Chicas, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Vale? Ha sido un placer. Nosotros continuamos, hoy que tenemos un programa que prepárense ustedes. Seguimos en el programa de Manuel Artiles.